Mega Noticias León con Ignacio Tapia. La Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato se declara incompetente para conocer de este caso de esta gran cantidad de plantas de marihuana localizadas en un vivero en Romita, Guanajuato. La FGR comenzará la indagatoria. El hecho es de que pues, la droga se incineró y bueno, se dejó aparentemente en libertad a una persona. Veremos hasta dónde llegan las competencias de cada fiscalía y qué se hizo al respecto en cuanto a las acciones y los procedimientos que tiene que llevar una carpeta de investigación. Un segundo tema que estaremos abordando en Mega Noticias es este. Sí, los exámenes de admisión para ingresar a las preparatorias en el estado de Guanajuato serán eliminados, así como otras entidades de la República Mexicana. El tercer y último tema aquí a tratar en Mega Noticias, la falta de medicamentos en algunas instituciones de salud. Nunca se entrega al 100%, dicen que llegan al 95%, al 98%, pero bueno, ese 2% significan muchas familias que no pueden acceder precisamente a este medicamento que en ocasiones les permite mantener una vida mejor. Iniciamos. A 10 días de haber hecho un operativo la Fiscalía del Estado de Guanajuato en Romita, donde localizaron 6,200 plantas de marihuana en un vivero destinado al cultivo de cannabis, el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República, luego de que la Fiscalía del Estado de Guanajuato se declarara incompetente para continuar con las investigaciones. El aseguramiento ocurrió hace 4 días, antes de la destrucción de la droga realizada el 19 de agosto. Situación que ahora será revisada por la autoridad federal ante las dudas que existen sobre el manejo del caso y el tiempo que permaneció bajo la responsabilidad de la Fiscalía Estatal. La FGR iniciará una carpeta de investigación para esclarecer las razones por las que la autoridad estatal mantuvo bajo su competencia un asunto relacionado con actividades cuya persecución corresponde al ámbito federal. Entre los principales puntos que se deberán de esclarecer se encuentra por la propiedad o posesión del predio, a nombre de quién está, quién es el dueño, así como determinar quién estaba a cargo del cultivo, desde cuándo se desarrollaba esta actividad. También deberá establecerse si el lugar contaba con algún tipo de permiso o autorización de la COFEPRIS, además de conocer cuál era el destino de la producción y cómo se realizaba su distribución. Otro de los aspectos que podrían formar parte de la indagatoria será determinar si algún funcionario público tuvo alguna participación en el cultivo. Hasta el momento, la Fiscalía, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, no ha informado públicamente de las razones por las que inicialmente tomó conocimiento del caso ni las circunstancias que lo llevaron a declararse incompetente. El secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, aseguró que hasta el momento no existe un señalamiento directo que vincule a funcionarios municipales de Romita con la operación del vivero canábico encontrado en ese municipio. El funcionario estatal señaló que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer quiénes estaban detrás del cultivo localizado en el inmueble y determinar si existió alguna participación de servidores públicos. Sobre la detención de Patricia, directora de Derechos Humanos del municipio, el secretario explicó que su detención no estuvo relacionada directamente con el hallazgo del cultivo, sino con otras cuestiones. Sin embargo, no precisó cuáles fueron los motivos de la detención ni las circunstancias que posteriormente llevaron a su liberación. La declaración contrasta con la postura del alcalde de Romita, Pedro Tanamashi, quien había informado que solamente una persona perteneciente a su administración había sido detenida durante las acciones relacionadas con el caso. La funcionaria recuperó su libertad después de que transcurriera el plazo constitucional de 48 horas que contaba el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Por su parte, la Fiscalía no informó oficialmente las razones por las que Patricia fue liberada, ni precisó si continuará bajo una investigación ahora a cargo de la FGR, que iniciará una carpeta de investigación también en contra de la Fiscalía Estatal por este tipo de irregularidades. Entiendo que no tiene que ver viene de un proceso distinto, no tiene que ver con ese operativo. Damos un giro de información para hablar sobre este tema que, bueno,
preocupa a derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE y también del sector de salud público es la falta de medicamentos. Cuando una institución pública no proporciona un medicamento o insumo que el paciente necesita, las familias pueden verse obligadas a cubrir el gasto de su propio bolsillo. Por ello, ante esta situación, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Salud el derecho de los pacientes a recibir un reembolso cuando tengan que comprar medicamentos o insumos que las instituciones públicas estaban obligadas a proporcionar, y dicha propuesta busca convertir en un derecho exigible lo que actualmente puede requerir procesos judiciales para hacerse efectivo. Si el gobierno tiene el dinero para comprar los medicamentos y al final no te los surte, pues porque no lo están comprando, porque dicen que lo tienen, y a veces las mañaneras dicen que tienen siempre como el 100% de surtimiento. Bueno, pues si lo tienen, que aprueben esta iniciativa. En Guanajuato, la Secretaría de Salud Estatal reportó en abril de 2026 un 95.34% de suministro de medicamentos, con una inversión anual superior a 2.369 millones de pesos, mientras que el sistema estatal atiende a más de 3 millones de personas sin seguridad social, y a nivel nacional se ha señalado que el gasto de bolsillo representa una carga importante para las familias. Un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social destinaba en promedio 5.350 pesos anuales a gastos privados para adquirir medicamentos que el sector público no proporcionaba. No veríamos un mayor problema en que se reembolsara o tuviéramos ese temor de que no nos fuera a funcionar. Yo creo que podemos participar abiertamente en ese formato. En resumen, la iniciativa plantea que el reembolso proceda cuando el paciente haya recurrido a servicios privados o sociales debido al incumplimiento de la institución pública, cuando los insumos formen parte del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y cuando los medicamentos hayan sido prescritos por profesionales de las instituciones públicas. Y para acreditar los gastos, resulta fundamental conservar recetas, órdenes médicas, facturas, comprobantes de compra y documentos que demuestran que el medicamento no fue proporcionado. Es el que se produzca en México medicamentos y principios activos incluso para la producción de medicamentos. Reportó para Mega Noticias Daniela Anguiano. Y en temas educativos, le digo que el gobierno del estado de Guanajuato se suma a este programa Mi Derecho, Mi Lugar, para garantizar un espacio en educación media superior a los egresados de secundaria. La entidad se incorpora en el año 2027 al programa que busca garantizar que todos los egresados de secundaria tengan un espacio en la educación media superior sin necesidad de presentar examen de admisión. El secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, informó que Guanajuato será una de las 15 entidades que se integrarán al programa durante el ciclo escolar 2027-2028. El funcionario destacó que en las 17 entidades donde ya se eliminó el examen, 595,000 jóvenes pudieron elegir directamente dónde continuar sus estudios. El 80.4% obtuvo su primera opción, 12.9% la segunda y 3.4% la tercera. En total, 96% consiguió un lugar entre sus primeras opciones, de acuerdo con datos de la SEP. En la incorporación de Guanajuato, las autoridades educativas buscan ampliar el acceso al bachillerato y evitar que los jóvenes queden fuera de la educación media superior por procesos de selección actuales. La gobernadora de Guanajuato, Olivia Denis, afirmó que el Estado requiere mayor inversión en infraestructura eléctrica para evitar apagones y garantizar un servicio de calidad a las familias, señalando que la Comisión Federal de Electricidad debe de atender las necesidades que se han presentado en distintos municipios. Explicó que algunas localidades, principalmente de la zona noreste, han permanecido incluso varios días sin servicio, mientras que también se han detectado postes en malas condiciones y los cortes de energía han ocasionado daños en bombas de pozos comunitarios, afectando el suministro de agua. Informó que durante la reunión que tuvo con la titular de la CFE, Emilia Calleja, se planteó la necesidad de realizar inversiones productivas para fortalecer infraestructura eléctrica y se solicitó facilitar los permisos para impulsar proyectos de energías limpias. No queremos más apagones en Guanajuato y CFE tiene que invertirle a infraestructura que nos dé electricidad de calidad y, por supuesto, también invertir y que genere los permisos. Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.